Listo. Bien, hermano, buenas noches nuevamente con cada uno de ustedes. Bienvenidos a este estudio de verso a verso del libro de Jueces, al cual hemos denominado Cuando te olvidas de Dios, porque eso es lo que vemos a través de todo el libro, ¿no? Cómo es que esa constante del pueblo, cómo es que constantemente se olvidaba de Dios, ¿no? Pero al mismo tiempo también vemos de que Dios tuvo mucha misericordia con ellos en medio de esos momentos difíciles, oscuros, lo llaman algunos autores, de casi 400 años que atravesó el pueblo, ya estando en la tierra prometida, ya estando en un lugar donde Dios les había prometido llevar y los hizo ingresar a través de Josué. Ellos constantemente van a desobedecer y olvidar lo que Dios les había dicho, lo que Dios les había advertido, es decir, dejan de lado la palabra de Dios, ¿no? Pero en medio de eso Dios muestra su misericordia levantando líderes, levantando caudillos, levantando jueces. Por eso se le llama el número de jueces. No tanto es un juez como entenderíamos hoy en día que imparte justicia, sino que son líderes que Dios levanta para poder sacar a su pueblo de una condición muchas veces de lamento, de una condición de el que ellos están viviendo, quizás sometidos por alguno de estos pueblos como amonitas, amorreos, qué sé yo. Entonces Dios levanta jueces cada vez que el pueblo clamaba, ¿no? Entonces vimos el capítulo anterior cómo es que tuvieron alrededor de 45 años de paz a través de dos jueces de quienes no se habla mucho, pero vemos cómo es que Dios tuvo favor con ellos, ¿no? Estos dos jueces fueron Tola y Yair, ¿no? Luego, después de eso, del reinado, vamos a llamar así, o del gobierno de Tola y Yair, ellos nuevamente, dice, se olvidan de Dios, nuevamente se alejan de Dios, vienen momentos difíciles, claman a Dios y ahora vamos a ver cómo es que Dios responde a través de un personaje, quizás que nada esperado por el pueblo. Va a levantar Dios como juez a un hombre que quizás el pueblo ni se lo imaginaba. Eh, Esto me recuerda mucho para cuando de pronto más adelante también se quiera levantar un rey para Israel como reemplazo de Saúl. Vemos al padre de David, ¿no? Como que promocionando a sus otros hijos y cuando Dios no había escogido a esos hijos, sino Dios había puesto su mirada en David. Algo similar va a pasar aquí, pero Dios va a levantar un juez que el pueblo no se lo esperaba. Entonces, vamos a leerlo verso a verso ahí en otros lugares. Y dice así, ¿no? Capítulo 11 verso 1 al 3 dice, Jefté Galadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galat. Acá es interesante porque tanto el padre como el pueblo al que pertenecía Jefté se llamaba Galat, ¿ya? Para no confundir estos términos, tanto el padre como el pueblo donde pertenecía Jefté se llamaba Galat. Y Galat era un pueblo que estaba ubicado entre las tribus de Rubén y Manasés, ¿no? Entonces, esos que se quedaron a este lado del río, ¿se acuerdan? Cuando ellos están cerca ya de la tierra prometida, dos tribus y media se quedaron a este lado del río. Y bueno, dentro de esos se desarrollaron otros pueblos, otras familias de la descendencia de Rubén, de Manasés y de Efraín. Y uno de esos pueblos era Galat. Y dentro de ese pueblo Galat había un hombre llamado Galat que tuvo un hijo llamado Jefté. Y este Jefté es a quien Dios lo va a levantar como el futuro líder de Israel, o al menos de ese pueblo, de esa zona, de esa región que pertenecía a Israel y estaba en conflictos con los amonitas, ¿no? Este hombre es Jefté. La Biblia nos da algunos cuantos características de este hombre. Dice, Galadita era esforzado y valeroso, ¿no? Entonces, era un hombre de alguna manera valiente, vamos a llamarlo así. Más adelante lo vamos a ver como un hombre guerrero. Entonces, a diferencia del juez que levantó el señor, a quien lo conocíamos como, ¿se acuerdan? El que era tímido, cobarde. Se me fue el nombre. Gedeón, ¿no? Entonces, vemos acá. Pero entonces, ¿Dios lo levanta por ser valeroso? No necesariamente. Nos está dando una descripción de que Jefté era valeroso, que era esforzado. Pero no es que Dios lo escoja por él ser así, ¿no? Porque si fuese ese el patrón, no hubiera escogido a Gedeón y a muchos otros a través de la historia, ¿no? Entonces, Dios no tanto escoge
por quién es la persona, sino Dios escoge en su gracia y su misericordia a quien Él quiere, ¿no? Por eso que más adelante se va a acuñar este pensamiento, ¿no? De lo vil y menospreciado Él nos llamó. Y hoy en día cuando Dios levanta a sus siervos, también no es porque de pronto el siervo cumple ciertos requisitos y tiene ciertos talentos, ciertas capacidades, entonces Dios lo llama. No, Dios nos llama en misericordia, Dios nos llama por su gracia. Pero una vez que nos ha llamado, lógicamente Dios nos va a capacitar, Dios nos va a instruir, ¿no? Bien, entonces continuamos, dice, mira, va a tener un trasfondo un poco turbio, Jefté, dice, era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galat, ¿no? Su padre se llamaba Galat, coincide con el nombre de la ciudad de donde él vivía, pero es interesante cuando dice que su madre era ramera, ¿no? Entonces... Una ramera, el nombre es claro, ¿no? O sea, era una mujer prostituta y sobre todo pagana, ¿no? O sea, entonces, como que esto no ayuda mucho al currículum de Jefté, ¿no? Como para decir, uy, Dios lo va a llamar por eso. Por eso vuelvo a repetir, no es por las características que él tenía, sino es por, según la soberanía de Dios, cómo es que lo va a llamar, ¿no? Más bien, a raíz de que él era hijo de una mujer ramera, es decir, un hijo fuera del matrimonio, es decir, un hijo bastardo, vamos a ver que él va a ser rechazado luego por su familia, ¿no? Mira lo que dice el verso 2. Pero la mujer de Galad le dio hijos, es decir, Galad, el padre de Jefté, tenía su propia esposa y tenía sus hijos en esa esposa, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Entonces es la familia, los hermanos van a rechazar a Jefté, ¿no? Debido a su linaje ilegítimo y Jefté va a ser sacado de la familia, ¿no? Pero vamos a ver que aunque la familia lo rechaza, finalmente Dios lo va a levantar como líder de Israel, ¿no? Como juez. Y Dios lo va a usar igual, ¿no? Y es más, su nombre va a estar registrado, ¿sabes dónde? En la lista de los héroes de la fe, del cual nos habla Hebreos capítulo 11. Y es interesante, ¿no? Cómo es que Dios realmente de lo vil y lo despreciado, Él levanta a sus siervos, ¿no? Por eso que enfatizo bastante que Dios no levanta siervos porque el siervo tenga una característica especial, sino porque Él es soberano y Él es misericordioso. Él sabe por qué lo hace. Verso 3. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Top y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Y es interesante también esta descripción. El lugar donde fue Jefté, un lugar llamado Top, hoy en día dicen muchos entendidos que es como Siria, ¿no? Este, en ese lugar él se va a encontrar y se va a reunir con otras personas, y aunque acá dice ociosos, los ociosos no necesariamente es un término de que eran malhechores, sino que eran hombres que no tenían un liderazgo, no tenían un oficio definido, ¿no? Hombres que quizás estaban a la espera de un líder, por así decirlo, hombres desocupados, ¿no? Y algunos incluso lo detallan como hombres pobres, por falta de un liderazgo en ese lugar, ¿no? Y Jefté llega, pues, y Dios lo va a entrenar, vamos a decirlo así, con esos hombres. Porque dice, y se juntaron con él hombres, o sea, estos hombres se van a juntar, es decir, Jefté va a ser una especie de influencer sobre esas personas, los cuales salían con él. Y más adelante vamos a ver que de ese grupo de hombres va a armar de alguna manera su ejército, ¿no? Entonces van a ser, como en algún momento también más adelante, rey David más o menos también es una especie de líder de un grupo de hombres, ¿no? Y de pronto como que brindan, antes de ser rey, por cierto, ¿no? David también pasó esa etapa de preparación, ¿no? Liderando a un grupo de valientes, a los cuales se le conocía como los valientes de David, ¿no? Él sin ser rey todavía, de alguna manera prestaban ayuda, seguridad o traían justicia a ciertos pueblos de Israel, ¿no? Y algo así, ¿no? Va a ser este Jefté por eso que va a tener cierto renombre y luego van a acudir a él en ayuda. Cuando su propia familia que lo votó, luego va a acudir a Jefté a decirle, ven y libéranos de los amonitas. La historia continúa. Mira lo que dice entonces, verso 4. Aconteció andando el tiempo, pasó no nos dice cuánto tiempo, pero debe haber pasado un tiempo considerable,
que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. ¿Quiénes son los hijos de Amón? Son los amonitas, ¿no? Un pueblo pagano muy mencionado que constantemente estaba en guerra con Israel y ahora Israel estaba ocupando las tierras que los amonitas en algún momento habían ocupado. Por cierto, los amonitas son descendientes de uno de los sobrinos de Abraham, de un sobrino conocido. ¿Quién sabe el nombre? Encienda su micro. Sobrino de Abraham. ¿Le suena en la Biblia? Génesis. Abraham tuvo un sobrino. Lot, Lot, Lot. Lot, ¿no? Entonces los amonitas son descendientes de Lot, ¿no? Y vemos cómo hasta años después, cientos de años después de Abraham, le sigue, sí, vemos cómo es que estos descendientes siguen siendo de alguna manera un fastidio, ¿no? A la descendencia de Abraham, ¿no? Tal como lo fue Lot en su momento, ¿no? Sus pastores se peleaban por las tierras y todo lo demás. Bueno, toda una historia, ¿no? Entonces, los descendientes de ellos son los amonitas, eran personas seminómadas que estaban de un lugar a otro. Y bueno, ahora vuelven a Israel, a esta región, a esta ciudad de Galat, a molestar, ¿no? A entrar en guerra diciendo, devuélvanos nuestras tierras. 5. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galat, es los líderes, ¿no? De Galat, fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Es muy probable que estos ancianos de Galat, uno de ellos al menos, o quizás todos, eran los hermanos también de Jefté en algún momento. Los que en algún momento lo arrojaron, le dijeron, tú eres hijo de otra mamá, tú no vas a heredar el linaje de nuestro padre y todo lo demás. Ellos mismos, de alguna manera, los ancianos de esta ciudad van y ahora buscan, dice, a Jefté, ¿no? Verso 6 dice, y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro ¿qué? Nuestro jefe, ¿no? Es decir, lidéranos, tú serás nuestro líder, para que peleemos contra los hijos de Amón. Para esto se entiende que Jefté ya tenía cierto renombre, era conocido por los hombres que él lideraba, esos hombres que en algún momento eran desocupados y ahora él ya tenía su ejército, por así decirlo, ¿no? Entonces, no oficial, ¿no? Como parte del pueblo de Israel, pero pero finalmente tenía un ejército civil, ¿no? De hombres que él lideraba. Entonces ellos se acercan y piden ayuda a Jefté, ¿no? Y es interesante porque le dicen, tú serás nuestro jefe después de haberlo arrojado, ¿no? Y me encanta la respuesta de Jefté, porque vamos a ver que hasta el momento has escuchado tú la palabra Dios. No, no. O sea, hasta el momento creo que no se ha mencionado a Dios. Vayamos. Y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galat, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y Jefté de alguna manera le va a decir, ustedes me han votado, ustedes me rechazaron, y ahora que ustedes están en problemas, están acudiendo a mí. Por cierto, me adelanto a la historia, Jefté va a ser ese instrumento usado por Dios, ¿para qué? Para dar libertad a su pueblo, para poder darle victoria frente a los amonitas. Entonces, de alguna manera, Jefté es un representante de parte de Dios para poder liderar su pueblo en esa época, es un juez por eso, ¿no? Y algo así pasa también con nosotros, ¿no? Muchas veces, no sé si consciente o inconscientemente, pero muchas veces rechazamos la ayuda que Dios nos manda. Y nosotros simplemente lo ninguneamos, menospreciamos y lo rechazamos. Y cuando nos encontramos en problemas, recién acudimos a aquello que Dios ya lo había puesto ahí. Jefté había sido puesto en ese lugar mucho antes después, no, mucho antes. Pero ellos lo han votado sin saber que era el instrumento elegido por Dios para darles libertad, ¿no? O para defenderlos frente a los amonitas. Ellos lo han rechazado, pero ahora están acudiendo a él. Ciertamente Jefté no se va a negar, ¿no? Jefté quizás hasta ese momento no es consciente que va a ser usado por Dios, aún, pero ya está siendo usado. No, él no es consciente, pero Dios en su soberanía ya lo está usando. Y verso 8 entonces dice, y los ancianos de Galad respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galat. Entonces ellos le ofrecen algo, ¿no? Si tú vienes,
nos defiendes, vienes con tus hombres, nos defiendes, peleas, nos defiendes ante los amonitas, entonces tú serás caudillo. Caudillo es como tú serás el líder, ¿no? Entonces ellos hacen de alguna manera como un compromiso, ¿no? Ante Jefté. Verso 10. Y los ancianos, 9. La respuesta de Jefté. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galat, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y acá se introduce la palabra, el nombre Dios, ¿no? O de Dios, dice, y Jehová los entregare delante de mí, seré yo vuestro Dios. ¿Quién introduce el nombre Jehová? Es Jefté, ¿no? Porque ellos, de alguna manera, están diciéndole, si tú nos defiendes de los amonitas, tú vas a ser nuestro caudillo. Pero Jefté les está diciendo, si Jehová los entregare delante de mí, a los amonitas, seré yo vuestro caudillo. ¿Se dan cuenta? Entonces, Jefté está reconociendo que esa victoria no lo va a obtener él, sino se lo va a entregar ¿quién? Dios. Y Jefté de alguna manera vemos que tiene un conocimiento de Dios. Y más adelante vamos a ver que tiene un pleno conocimiento no solo de Dios, sino de lo que Dios hizo con sus antepasados. Entonces, recordemos, este es un pueblo es el pueblo de Dios, que ciertamente se han olvidado de Dios, pero hay un remanente como Jefté, que a pesar de que ha sido sacado de la ciudad, ha sido llevado a un lugar llamado Tob, él sigue teniendo conciencia de quién es Dios. Él sigue creyendo que Dios es el que da la victoria. Y es más, va a conocer la historia de su pueblo. Qué interesante, ¿no? Qué interesante que no era necesario que él esté todavía viviendo en Galat para tener presente a Dios. Las circunstancias fueron difíciles para él porque fue sacado por su propia familia, pero él mantuvo en su mente quién es Dios y el poder de Dios. Y es por eso que él introduce esto, ¿no? Y dice, si Jehová los entregare delante de mí, es decir, si Jehová nos da la victoria, seré vuestro caudillo. Es interesante. Ese es Jefté. Verso 10. Y los ancianos de Galat respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéramos como tú dices. Entonces ellos hacen también su compromiso ante Dios como diciendo, te lo juro por Dios, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Dice, Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéramos como tú dices. Es decir, nos comprometemos delante de Dios de que si si Dios te ayuda a librarnos de los amonitas, tú vas a ser nuestro caudillo. Verso 11. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galat, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa, ¿no? Entonces, es esto interesante también esta última frase, dice, y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Cada vez que se encuentra, habló delante de Dios, esto hace referencia como que hizo su compromiso con Dios. ¿Me dejo entender? Cada vez que tú escuches esta frase y habló delante de Jehová, es como que Jefté hizo un compromiso con Dios, ¿no? De defender a su pueblo. Y lo hace en un lugar llamado Mizpa, que también tiene historia en el libro de Génesis. Mizpa es un lugar donde, ¿se acuerdan ustedes de Jacob? ¿Se acuerdan de Jacob, hijo de Isaac? Que huyó de su hermano y luego se va a la casa de su tío Labán y hace su compromiso, justo ocurrió en ese lugar llamado Mizpa, bueno, ese es Jacob. En ese mismo lugar entonces Jefté ahora habló, dice sus palabras, todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Entonces hace como que un compromiso también delante de Dios, de cómo es que él iba a defender a su pueblo, ¿no? O a esta ciudad. Verso 12. Vamos a ver cómo es que entonces Jefté ahora comienza el plan, ¿no? De lidiar con los amonitas. Vamos a ver aquí a un Jefté más diplomático, quizás no va a ir directo al choque, sino lo que va a hacer es preguntar a los amonitas cuál es el problema. Y dice el verso 12, y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas, diciendo, ¿qué tienes tú conmigo, que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté. Lógicamente, ese tiempo no se enviaba un WhatsApp, ¿no? Todo era a través de mensajeros. Dice, por cuando Israel tomó mi tierra, dice, cuando subió de Egipto,
desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Y entonces aquí en el rey de los amonitas vemos como que un político resentido de algo que había pasado cientos de años atrás. Está diciendo, recordemos, esto ha pasado, para esto entonces ya han pasado casi 300 años que llevamos en el periodo de los jueces, si hacemos un poco de números. Y si recordamos un poco, cuando ellos suben de Egipto fueron casi 40 años. Entonces han pasado casi 350 años y este rey de los amonitas está recordando cómo es que Israel tomó sus tierras, ¿no? Cuando subía de Egipto. Entonces aquí hay como que un resentimiento un poco de la historia, ¿no? Es decir, esto eran nuestras tierras y ahora ustedes lo están ocupando. Entonces él está reclamando algo que considera por derecho. Hasta ahí uno podríamos decir, oye, es cierto, ¿no? Qué malos que son los israelitas. ¿Cómo es que tomaron la tierra de los amonitas? Claro, pues tiene derecho a reclamarlo, podríamos decir, ¿no? Pero, si somos pegados a la historia, no fue tanto como que Israel les quitó sus tierras. Tendríamos que volver a leer el libro de Deuteronomio, el libro de Números nuevamente, para recordar cómo fue ese proceso. Y créeme, Jefté se sabía la historia y Jefté le va a narrar la historia a este rey que está reclamando estas tierras. Entonces, nuevamente aquí vemos a un Jefté conocedor de la palabra, porque esto estaba escrito en aquel entonces. Era parte de la Torá o parte del Pentateuco, Deuteronomio, Números. Esto estaba registrado cómo es que ellos lidiaron con los amonitas en su momento, 350 años atrás. Y Jefté le va a narrar la historia. Entonces, nuevamente podemos ver aquí en este juez, no solamente tenía presente a Dios en lo que él pensaba hacer, sino que tenía presente la palabra de Dios y conocía la historia de su pueblo, conocía lo que Dios había hecho con sus antepasados. Qué interesante, ¿no? Hacer defensa para el Señor haciendo uso de su palabra y no necesariamente en tus fuerzas, ¿no? Qué gran diferencia, a pesar de que este individuo creció o vivió por mucho tiempo en un lugar que no estaba lleno de israelitas, como Galat, sino vivió en Tob, que era un pueblo vecino al pueblo de Israel. Pero él no se ha olvidado de Dios y no ha olvidado la palabra, ¿no? Qué importante es, mis hermanos, nosotros tener claro eso, ¿no? Y ese sería el primer mensaje de esta noche. Cual fuese la circunstancia que tú puedas estar viviendo, no dejes de tener presente a Dios ni su palabra. Cual fuese la lucha que tú puedas estar viviendo, haz defensa de las cosas del Señor, haz defensa de tu fe, haciendo uso de la palabra, tal como el Señor Jesús en su momento citó la Escritura y vivió la Escritura. Pero para eso es necesario también nosotros perseverar en la Escritura. No es que esto de pronto Jefté se iluminó y va a narrar la historia de su pueblo, no. Jefté tuvo conocimiento, hubo un interés, hubo una intención de saber cuál es la historia de su pueblo. Y vamos a leer de corrido 14 versículos, cómo es que Jefté va a narrar la respuesta, cómo es que Jefté va a narrar la historia de su pueblo de 14 al 28. ¿Correcto? Vamos a leerlo, ya dice. Jefté volvió a enviar a otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle, Jefté ha dicho así, Israel no tomó la tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amón, justamente de los amonitas, ¿no? Entonces, porque se le estaba culpando de que ellos estaban ahora ocupando la tierra de los moabitas y los amonitas, ¿correcto? Aunque era cierto que lo estaban ocupando, pero le está diciendo, no es que te la quitamos por quitar. Verso 16. Porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto. Disculpe, como paréntesis, cuando yo vaya leyendo esto, los que han llevado el estudio de Deuteronomio y de Números quizás van a recordar esta historia. Y van a decir, ah, ya, con razón, no me acuerdo del capítulo, pero sí, cierto, pasó eso, a decir, porque ya llevamos el estudio, ¿no? Y si no lo has llevado, búscalo ahí en YouTube, ahí está explicado, ¿no? Bien, dice, nuevamente. Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirles, Jefté ha dicho así, Israel no tomó tierra de Moab ni tierra de los de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom, diciendo, yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó, los edomitas, ¿no? Envió también al rey de Moab, el cual tampoco, dice,
quiso, se quedó por tanto Israel en Bueno, Cádiz. Es decir, ni los dice, moabitas ni los edomitas, de pronto quisieron, ¿no? Entonces el pueblo de Israel se queda en Cádiz, dice. Un ratito, ya, seguimos. Después yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón, y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Verso 19. Y él envió Israel mensajeros a Seón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciendo: Te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Solamente le estaban pidiendo: déjame pasar, ¿no? Déjame pasar a los amorreos aquel entonces, ¿no? A rey de Hesbón. Dice: Mas Seón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniéndose a toda su gente, acampó en Jaasa y peleó contra Israel. Pregunto yo, ¿quién inició la pelea? ¿Israel? No. En ese instante, cuando Israel está siendo gobernado, está siendo liderado por Moisés, ellos están siendo diplomáticos con estos pueblos, con los amorreos, con los moabitas, con los amonitas, con los edomitas, están siendo diplomáticos diciendo: déjame pasar, porque la meta era que Canaán, ¿no? La meta era la tierra prometida, eso es lo que Dios les había prometido. Entonces ellos están pidiendo una especie de permiso, y muchos de estos reyes se los niegan. Y es más, en el verso 20 dice que Seón no solamente les niega el paso, sino que levanta su ejército y pelea contra Israel, ¿no? Ataca al pueblo de Israel. Verso 21, y ahí introducimos a Dios, ¿no? Pero Jehová, Dios de Israel, ¿qué dice? Entregó a Seón y a todo su pueblo en mano de Israel, y los derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Ahora sí, eh, esto es algo legal para la sociedad de aquel entonces. Cuando dos pueblos entraban en pelea, en batalla, el ganador o el victorioso se llevaba o se quedaba con las tierras como botín de guerra, porque lo ha vencido. Pregunto yo, Israel no tenía la intención de quitarles la tierra, pero al ser atacado por los amorreos, Dios dice: les da la victoria, Dios les entrega esas tierras en sus manos. Entonces ahora los amorreos, o el rey de los amorreos, Seón, era consciente que si él está entrando en batalla, está arriesgando sus tierras. Pues, pero como si también, si ellos ganaban, los israelitas hubiesen quedado como esclavos de ellos. Pero no contaban con que Dios les iba a dar la victoria, y por ende les dio esas tierras. Por eso dice el verso 21: pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Seón y a todo su pueblo en manos de Israel, y los derrotó y apoderó, dice, y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Y justamente, ¿sabes? Cuando dice de toda la tierra de los amorreos, es que los amorreos gobernaban toda esa zona de los amonitas, moabitas y todo eso. Entonces, si ellos están venciendo a los amorreos, por tanto, ahora ellos están apoderando de todas esas ciudades moabitas, amonitas y todo lo demás. Y esa es la historia. Verso 22. Se apoderaron también de todo el territorio amorreo desde Arnón hasta Jaboc, desde el desierto hasta el Jordán. Así que hace acá su reflexión Jefté, ¿no? Así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Es decir, anda, reclámale al amorreo que te gobernaba, ¿no? Pero Dios los ha vencido a los amorreos que los gobernaban a estos pueblos. Y por ende ahora esto le pertenece a Israel. Y por cierto, la batalla no lo comenzó Israel. Israel pidió permiso, pero este hombre avesado, el rey de los amorreos, Seón, se le va en batalla y pierde, ¿no? Y le pregunta, ¿no? Es decir, si Jehová lo ha entregado, ¿por qué tendríamos que de pronto ahora devolverlo? Y mira, y le va a hacer una pregunta lógica en el verso 24. Lo que te hiciere poseer Quemos, tu Dios, para los
Tanto para los amonitas como para los moabitas, estos dos pueblos, que Mos era su dios, era un dios pagano. Era más dios de los moabitas, pues, a ciencia cierta, pero los amonitas también lo consideraban como un dios pagano. Entonces, Jefté le hace una pregunta. Lo que te hiciere poseer Quemos, tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Lo que le está diciendo, si Quemos, tu Dios, en algún momento te diera la victoria, ¿tú no cogerías esas tierras? Así todo aquello que desposeyó Jehová, nuestro Dios, delante de ustedes, nosotros lo poseemos. Lo que está diciendo, si Quemos, tu Dios, te daría, tú lo tomarías. A nosotros Jehová, Dios, nos los ha dado, por lo tanto lo poseemos. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? Está hablando de aquellos tiempos. Aquellos tiempos, estos hombres, era Balac y todo lo demás, no reclamaron en su momento. ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Dice, no. Si en su momento Balac no reclamó, ¿qué haces tú reclamando 350 años después? Si en su momento Balac reconoció la victoria de Israel y cómo es que Jehová les desposeyó de toda esa tierra y se lo dio a Israel y no reclamó, ¿qué haces tú reclamando? Por eso le dice, ¿eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas? Por cierto, no, ¿no? Verso 26. Cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Hesbón y sus aldeas, a Aroer y sus aldeas, y todas las ciudades que estaban en el territorio de Arnón, ¿por qué no las habéis recobrado en ese tiempo? Le dice, ¿no? Pues has tenido tiempo suficiente como para que tú puedas, como para que tu pueblo pueda reclamar en su momento. ¿Por qué iban a reclamar si Dios les había dado la victoria a Israel, ¿no? Pero como ahora Israel está dividido, se ha olvidado de Dios, está en ruinas, entonces este rey resentido de alguna manera está queriendo nuevamente recuperar esas tierras, ¿no? Verso 27. Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo, peleando contra mí. Jehová, que es juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones de Jefté, que Jefté le dio, ¿no? Pero entonces Jefté de alguna manera trata de hacerle entender a este rey de cuál fue la historia y cómo es que estas ciudades o estas tierras pasaron a ser parte de Israel, ¿no? Y lo lleva más a un plano espiritual, ¿no? Diciendo, mira, nos los ha dado Jehová, el juez de jueces, el Dios de dioses, el Señor de señores, y si te lo da Quemos, que es tu Dios, entonces, bueno, pues no, tómalo. Tu Dios no te lo ha dado, no te ha dado victoria, has tenido más de 300 años para reclamarlo, no lo han podido hacer. Entonces lo está llevando a ese plano, ¿no? Y de alguna manera vemos que Jefté está peleando a nombre de Dios, no en sus fuerzas. ¿Me dejo entender? Está reclamando y puntualizando que esas tierras se lo entregó el Señor. Qué importante es, mis hermanos, cuando en algún momento, y ciertamente hoy en día no vamos a entrar quizás en una lucha de tierras ni nada de eso, pero debemos entender que la batalla espiritual existe, ¿no? Los problemas existen, circunstancias difíciles existen, las aflicciones existen, pero qué importante es que tú siempre recuerdes que Dios es el que te ha dado la nueva vida, que Dios es el que da la vida, da la salud, da la economía, que Dios es el que provee, que tú recuerdes tu historia, de dónde te ha sacado el Señor. Cuando vengan cuestionamientos a tu mente, como algunos le llaman crisis de fe, que tú recuerdes lo que Dios ha hecho en ti. Pero para eso es necesario conocer lo que Dios ha hecho, ¿no? Cuán importante es nuevamente tener presente a Dios y tener presente su palabra. Para el contexto, Jefté tuvo presente y tuvo claro lo que Dios había hecho. ¿Dónde está narrado toda esta historia? En el libro de Deuteronomio y en el libro de Números. Hoy en día tú puedes hacer defensa de tu fe en momentos difíciles citando la escritura. Cuando el enemigo hoy dice que la lucha ya no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales. Cuando el enemigo quiera
mandar dardos de desánimo, qué sé yo, de tentaciones a tu mente, tú puedes citar la escritura y decir, no, la palabra de Dios dice que yo soy nueva criatura, pero para eso tengo que haberlo leído y comprendido y como dice, ¿no? Tenerlo como convicción, ¿no? O sea, no abogado tenemos en Cristo, ¿no? ¿Me dejo entender? No, cuando vengan temores, miedos, oye, que esto, que aquello, tú digas, no, yo he sido sellado por el Espíritu Santo vive en mí. Pero déjame decirte, quizás a ti te parece esto algo obvio, decir, claro, pastor, eso es cierto, eso es así. Sí, porque de alguna manera estamos desarrollando durante todo este tiempo lo que viene a ser el ser estudiosos de la palabra en el buen sentido, de que estamos teniendo la palabra de Dios presente. Pero déjame decirte que conozco cristianos y sé de cristianos que simplemente viven experiencias emocionales con Dios e ignoran gran parte de la palabra de Dios. Y justo cuando vienen los momentos difíciles, las luchas espirituales, las luchas de fe, esa experiencia emocional no es suficiente para defender su fe, para pararse firme ante la tentación y simplemente terminan cediendo porque no conocen quién es Dios realmente y porque no conocen la palabra de Dios. Qué importante entonces es estudiar la palabra de Dios, meditar en ella de día y de noche, como en algún momento Dios se lo dijo a Josué. Entonces, mis hermanos, dice algo también la palabra de Dios, que la palabra de Dios no regresa vacía. Entonces, ¿con qué dice guardará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Bien, seguimos. Verso 29. Dice, sí, 29, ¿no? Verso 29. Entonces el rey de los moabitas de pronto no acepta las explicaciones que le da Jefté. Verso 29. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Es interesante, ¿no? Segunda característica o tercera quizás en Jefté, que el espíritu de Dios viene sobre él. Viene sobre él porque justamente lo va a usar, ¿no? Y pasó por Galat y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galat, y de Mizpa a Galat pasó a los hijos de Amón. Entonces va a la batalla, ahora sí, ¿no? Dice. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y le ofreceré como holocausto. Y acá aparece algo quizás como que un poco polémico, ¿no? Como que él está ofreciendo, si Dios le da la victoria, que él iba a presentarle un holocausto al primero que saliera de su casa. Entonces aquí hay, voy a decirlo así, comentarios, opiniones divididas, porque más adelante vamos a ver que el que sale a su encuentro es su hija. Entonces dice, ¿lo va a entregar como holocausto? Es algo que Dios no pedía. Dios no pide sacrificio de humanos. Eso lo hacían los pueblos paganos, el que tenían a Moloc y todos ellos. ¿No? Pero aquí Jefté de alguna manera, no sé si la emoción o qué, pero hace que él ofrezca al primero que sale de su casa ofrecerlo como holocausto. Para esto hay una explicación, no me quiero adelantar. Verso 32 dice, y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos. Y Jefté, ¿qué dice? Y Jehová los entregó en su mano, así de rápido, ¿no? Es decir, Jefté obtiene la victoria. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades y hasta la Vega de las Viñas, los derrotó con muy grande estrago, dice. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Finalmente, Dios le da la victoria a Jefté. Verso 34. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Es decir, su única hija es la que sale a recibirle a quién? A Jefté. ¿Y quién es lo que él ha hecho versos atrás? Había ofrecido a Dios entregarle como holocausto. Verso 36. Ella entonces, no, verso 34. Entonces volvió, no, verso 35. Y cuando él la vio,
rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido. Tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Entonces aquí vemos como una especie de lamento, ¿no? Ese gesto de rasgarse las vestiduras es como un gesto de lamento, decir, hija, ¿qué esperaba el que saliera? ¿Bobby? O sea, ¿qué estaba esperando que él salga? ¿Su mascota? O sea, si tenía la única hija, bien era la hija o la esposa, ¿no? O quizás esperaba que iba a salir un criado o un siervo, ¿no? Un esclavo. Aún así es un ser humano. Pero aquí vemos cómo es que de alguna manera esa emoción lo llevó a ofrecerlo. Algunos comentaristas dicen, no, es que debemos entender qué significa entregarlo como holocausto. Siendo estrictos con la palabra, holocausto era lo que justamente ellos, era una ofrenda especial que ellos entregaban en el tabernáculo, antes del templo, en el tabernáculo como sacrificio, ¿no? Y por lo general era un animalito, o incluso había ocasiones donde eran granos o eran ciertos alimentos, ¿no? Y normalmente era quemado eso, en olor fragante para el Señor. O sea, normalmente era eso un holocausto, que significa también sacrificio, ¿no? Entonces, si somos estrictos con la palabra, wow, qué doloroso. Pero también, a raíz de lo que se va a escribir en el verso 36 al 40, se puede entender que era como que él lo había entregado para que su hija sea separada para el Señor y esté al servicio del Señor. Bueno, es algo que en realidad yo lo voy a preguntar al Señor cuando estemos allí en el cielo. No me atrevo a decir ahorita ni uno ni lo otro, ¿no? Veamos el verso 36, dice. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza de tus enemigos con los hijos de Amón, de tus enemigos los hijos de Amón. Dice, y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Es más, esta jovencita era una doncella, ¿no? Esta jovencita aún no había conocido, no tenía esposo, ¿no? Es decir, dice, ayúdame y déjame, es decir, no iba a dejar descendencia. Y por ende, Jefté tampoco iba a tener descendencia. ¿Se da cuenta? Porque era su única hija, no tenía hija ni hijo, era su única hija. Entonces, aquel entonces esto era un lamento porque debemos entender de que hijos representan descendencia, continúa el linaje. Entonces, ella le dice, déjame ir por unos meses a llorar mi virginidad, ¿no? Y va, dice, con sus compañeras, ¿no? Verso 38. Él entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto, y aquí ya cambia la palabra, ¿no? Ya no tanto hizo de ella como un holocausto, sino conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y si tú te das cuenta, no dice que la sacrificó, sino que él hizo con ella conforme al voto. Verso 40. Y se hizo costumbre en Israel de que año a año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita 4 días en el año, ¿no? Entonces, bueno, luego iban y conmemoraban este acto, ¿no? Pero es interesante porque lo último que se nos dice de esta mujer, de esta doncella, de esta hija de Jefté, no es que él lo llegó a sacrificar, sino que dice él hizo conforme al voto y ella no conoció varón. Entonces, lo último que se nos dice de esta doncella es de que ella no conoció varón, no que fue sacrificada. A raíz de eso es que se cree que al decir que se lo iba a entregar como ofrenda, como sacrificio, como holocausto a Dios, es que él lo iba a consagrar para el Señor y eso representaba que ella no iba a conocer varón y no iba a tener descendencia, ¿no? Y que a lo mejor iba a servir en el tabernáculo, como más adelante vamos a ver ciertos nombres de mujeres que servían también en el tabernáculo, ¿no? Más adelante cuando veamos ya jueces, primera Samuel, ¿no? Vamos a ver entonces aquí hay opiniones divididas, pero la reflexión sería lo siguiente.
lo que dice Eclesiastés capítulo 5 verso 4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es no prometer y que prometas y no cumplas. ¿Me dejó entender? La reflexión final sería de que cuando tú haces un compromiso con Dios, piénsalo bien. No actúes en emoción, porque Dios no puede ser burlado. Y luego decir, uy, Señor, ¿por qué te prometí esto, no? A veces hacemos promesas huecas, ¿no? Y decimos, Señor, si tú me bendices en esto, yo te prometo que te voy a servir y no le sirves. De por sí ese compromiso está mal, porque nuestro servicio a Dios no debería ser porque Él nos conceda algo. Él ya hizo el mayor favor, el mayor regalo, ya lo hizo por ti, entregó su vida por ti y por mí. Entonces, nuestra respuesta de devoción a Dios, de entrega a Dios, de compromiso con Dios, debe de ser por lo que Él ya hizo, no tanto condicionado. Y si aún así lo hiciéramos, ten cuidado en no cumplirlo, dice Eclesiastés. Señor, yo te prometo que el próximo año haré esto para ti y llega el próximo año no lo haces. Entonces, tener cuidado, ¿no? Dice, mejor no prometas. Mejor es no prometer a prometer y no cumplirlo. Ahora, quizás no lo prometes de una manera literal, pero a veces haces tus compromisos con el cuerpo de Cristo, con la iglesia. A veces haces tu compromiso de servicio con el Señor. En esto yo sí quisiera ser bien responsable y hay algo que converso con los siervos constantemente. A Dios no le sirvas por obligación, no lo hagas. Si te sientes obligado a servirle, no lo hagas. Hazlo con acción de gracias. Hazlo de manera voluntaria, entendiendo que es un privilegio. ¿Me dejo entender? O sea, esa debe ser siempre nuestro compromiso. Por eso que año a año, la primera semana de enero, siempre los siervos nos reunimos. Quizás algunos recién se enteran, pero por lo general los siervos nos reunimos y hacemos nuestro compromiso voluntario de servir al Señor. Y tenemos la libertad también de decir, am, estoy pasando por una situación o esto que aquello, prefiero mantenerme y luego más adelante hago mi compromiso de servir, porque debemos ser responsables en nuestro servicio con el Señor. Amén. Porque es un compromiso con Dios. Ciertamente es con su iglesia, pero la iglesia de quién es? Del Señor, pues, ¿no? Entonces, mis hermanos, pero tampoco cuando digas, me comprometo en hacer esto con el Señor, te pongas un yugo encima, pero tampoco lo hagas a la ligera. Pues no te pongas el yugo de que le fallé, ahora sí estoy condenado. No, Dios es misericordioso, pero no abusemos de su misericordia. Amén. ¿Qué tal si oramos ahí en otros lugares? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche porque nos instruye, Señor, a través de esta historia, Señor. Primero, cómo es que tenerte presente a ti y a tu palabra, Señor, en medio de nuestras luchas, Señor. Y en segundo lugar, Señor, a que seamos sensatos, Señor. Seamos prudentes en los compromisos que hagamos, Señor. Y cuanto más para contigo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a mis hermanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén.